Hola, en este video hablaremos sobre los principales acontecimientos que ocurrieron en la segunda mitad del siglo XX. Iniciaremos diciendo de que la Segunda Guerra Mundial marcó la caída definitiva del dominio europeo en el mundo. Las dimensiones de la guerra, así como sus efectos en la economía internacional, plantearon a los países europeos, a los Estados Unidos y a la Unión Soviética un nuevo orden mundial y un nuevo panorama de control de las relaciones internacionales que llevó a la creación de la Organización de Naciones Unidas. La división de Alemania, uno de los efectos de la Segunda Guerra Mundial, originó la aparición de la cortina de hierro y la construcción del muro de Berlín, que separó en dos esta ciudad durante 40 años. La economía política mundial del siglo XX, centrada en la lucha ideológica de las doctrinas capitalistas y socialistas, generó el enfrentamiento entre estos dos sistemas. Una de las características que va a causar la Guerra Fría. El nuevo orden internacional, surgido después de la Segunda Guerra Mundial, se denominó bipolar, pues giró alrededor de dos tendencias: la preeminencia de los Estados Unidos en el oeste y el dominio de la Unión Soviética en el este. Este antagonismo ideológico se extendió en la década del 50 del escenario europeo al ámbito mundial. Entre estas dos potencias se comenzó a vivir una época de tensión denominada Guerra Fría, que consistió en el enfrentamiento ideológico o bélico entre comunismo y capitalismo por el poder, y reflejó la dinámica social y política del mundo en esta segunda mitad del siglo XX. Esa bipolaridad entre los dos grandes ganadores de la Segunda Guerra Mundial, pues por el reparto de territorios que se dio y pues por los muros ideológicos que cada uno crea y que considera y tacha al contrario como falso, va, digamos, a marcar todo el rumbo de la segunda mitad del siglo XX y va a incluir a los demás países dentro de este marco. El antagonismo precisamente del comunismo y el capitalismo. Europa va a ser el corazón del conflicto y se inicia pues con el tema de Alemania y con el bloqueo de Berlín, posteriormente pues con la expansión de Stalin, con la revolución de China, y posteriormente llega a América Latina con el triunfo de la Revolución Cubana, cuando Fidel Castro en 1956 proclama la revolución. Así adquiere, digamos, un carácter planetario en cada sitio donde la Guerra Fría se va a instalar. Cada sitio donde ella se va a instalar va a tener un significado totalmente distinto, pero se va a conservar esa bipolaridad. Esa bipolaridad va a ser una sola, pero en cada ámbito donde participa esa bipolaridad va a ser un hecho totalmente diferente. Otro, digamos, conflictos donde se vio reflejada la Guerra Fría, bueno, ya habíamos dicho el bloqueo de Berlín, también debemos mencionar la Guerra de Corea, el conflicto del Canal de Suez, la invasión de Hungría, la crisis de los misiles que se dio en 1961. Bueno, en este caso el presidente John F. Kennedy enfrentó un conflicto con Cuba porque apoyó la invasión de la isla al desembarcar en Bahía Cochinos un grupo de exiliados cubanos. La invasión fue un fracaso. El gobierno revolucionario de Fidel Castro, con ayuda de la Unión Soviética, decidió instalar armas nucleares en la isla. Así, en 1962 comenzaron a llegar cohetes con capacidad para enviar proyectiles nucleares a las ciudades estadounidenses del este. Digamos que era un desafío bastante peligroso. Por primera vez las tensiones de la Guerra Fría llegaban a las puertas del territorio de los Estados Unidos. También pues durante todo este tiempo se dio lo que se conoce como la Guerra de Vietnam en el año 1965 y 1975. Igualmente durante este tiempo se va a dar la crisis del régimen comunista en la Unión Soviética, sobre todo pues después de la muerte de Stalin en 1953. Su sucesor inició, digamos, la distensión con Occidente y aplicó una política agraria e industrial para incrementar los recursos, pero fracasó. Digamos que no se pudo solucionar los grandes
los grandes y los graves desequilibrios económicos y el desabastecimiento de los productos agrícolas, se unió al excesivo intervencionismo del Estado en las producciones e inversiones. Finalmente, pues, se da la disolución de la Unión Soviética, se dan muchas tensiones entre ortodoxos del partido y políticos radicales dentro de la misma Unión Soviética. La Guerra Fría tuvo muchas repercusiones, tanto en lo que fue la Europa occidental como en la Europa oriental. Un acontecimiento muy importante para el periodo de la Guerra Fría o para el periodo de la posguerra de la Guerra Fría fue la reunificación de Alemania. La República Alemania, que desde el 66 tenía en el poder el Partido Socialdemócrata, dio victoria a los demócratas cristianos en 1983. En la República Democrática Alemana, digamos que se autorizó la salida del país sin necesidad del visado de muchas personas, se abrieron las fronteras y se inició la demolición de lo que se conoce como el Muro de Berlín, que era el símbolo de la división del mundo en dos bloques. En 1990 se realizaron las primeras elecciones libres que ganó una coalición dirigida por Kohl. Este año se dio la Unión Alemana y se ratificó, el canciller que estaba en ese momento, quien adoptó medidas drásticas para enfrentar las consecuencias económicas pues que se habían derivado con la reunificación. Por ejemplo, también en Austria se ascendió de la derecha radical y bueno, y se dieron muchos problemas de tipo xenofóbico que ocasionaron grandes disturbios en el país en el 95. Para el caso de la Europa oriental, los hechos más importantes fueron, por ejemplo, la reconversión y modernización de las industrias y el comercio, la retirada de las tropas soviéticas y la aproximación política y económica a Europa occidental. En Checoslovaquia, por ejemplo, los movimientos de protesta contra la violación de los derechos humanos y la exigencia de liberar los presos políticos llevaron al poder a un gobierno de mayoría no comunista en el año 89 y el país pasó a llamarse República Federal Checa y Eslovaca hasta 1992. En Yugoslavia también, pues, con la muerte del mariscal Tito, quien había mantenido unido a los pueblos de Yugoslavia, bajo una forma nacional de comunismo independiente de la Unión Soviética, y al difundirse los vientos de cambio generados, por ejemplo, por Gorbachev, los dirigentes comunistas serbios intentaron retener el poder y evitar la independencia de las 6 repúblicas que a lo largo de 1990 ya habían celebrado elecciones. En 1992, Serbia y Montenegro constituyeron un estado autónomo, pese a que la ONU reconoció los nuevos estados, tuvo que intervenir contra Serbia porque bombardeó a Sarajevo, capital de Bosnia, Herzegovina. Sin embargo, el enfrentamiento entre croatas y serbios continuó más o menos hasta el año 95. En fin, digamos que otro hecho que marca esta segunda mitad del siglo XX es la descolonización. En África, en Asia, específicamente, cuando hablamos de descolonización estamos hablando de un proceso por el cual las colonias o pueblos sometidos adquieren la independencia política de la metrópoli. Se trata de un fenómeno que se presenta después de la Primera Guerra Mundial y que se extiende hasta los años 80 del siglo XX. Digamos que podemos mencionar factores internos, por ejemplo, las ideas de libertad terminaron por afianzarse en los territorios coloniales, los movimientos de tipo nacionalista, digamos que podríamos decir fue la gran fuerza que impulsó la creación de nuevos estados en el mundo, y como factores externos, bueno, tenemos los efectos de las 2 grandes mundiales. Europa va a perder notoriedad, pues disminuye su poder hegemónico, y la política descolonizadora de las potencias. O sea, esta doctrina fue facilitada por líderes occidentales que reconocieron el derecho que tiene cada pueblo de escoger la forma de gobierno bajo la que quiere vivir. Igualmente, pues la ONU, que es un organismo internacional y que fue muy decisivo en el proceso de descolonización del mundo, al comprometerse firmemente con una política de descolonización a partir de su creación.
se va a iniciar lo que se conoce como la descolonización de África Negra, impulsada también por ese nacionalismo que hemos estado comentando, y que posteriormente pues va a dar lugar a la independencia de estos países. La independencia de Egipto, la independencia de Argelia, la independencia de las colonias británicas, de las colonias francesas, la independencia del Congo belga, las colonias portuguesas también. Para el caso de Asia, después de la independencia de China e India, se desataron las presiones de las colonias restantes para buscar, digamos, su propio gobierno, lo que es el caso de Indonesia, lo que es el caso del Cercano Oriente. Sin embargo, yo pienso que es importante hacer énfasis en lo que fue la independencia de la India con Gandhi, que ha sido llamado alma grande, y que, bueno, él conoce en Sudáfrica lo que es la discriminación, y a través de su política, a través de su metodología, es capaz de juntar la espiritualidad de la India con la democracia. Gandhi era hijo de padres hindúes y musulmanes, comprendía muy bien el conflicto que se estaba dando en ese momento, y empieza, digamos, a negarse a aceptar cosas que vayan en contra de su propia dignidad, mediante lo que se conoce como la política de la no violencia, por medio de la cual existe el derecho a la desobediencia civil. No vamos a agredir, pero tampoco vamos a obedecer. No se reconoce la autoridad del otro. En ese momento, recordemos que la India está bajo el poder de los británicos, y comienza a invitar a los hindúes a desobedecer a los británicos, o sea, a no ser súbditos y a comenzar, digamos, a ser libres.